Bueno, hablemos ahora de los multivibradores. Esto es como si fuera un reloj. Y tengo dos tipos de vibradores, los vibradores astables y los metaestables. Un vibrador metaestable es lo que se llama un temporizador. Entonces, ¿qué es eso? Un temporizador es un circuito que usted de alguna manera lo programa a través de las resistencias condensadores a que el pulso se mantenga alto un tiempo determinado y el después vuelve otra vez a su estado estable. Mientras que, entonces esto sería un metastable, o sea, usted lo sacó de su estado, él se demoró un tiempo que se puede programar, pero es programación análoga. O sea, ese tiempo lo podemos llamar periodo, pero es una programación análoga a través de resistencias y condensadores. No es que yo lo programe a través de un dispositivo electrónico. Pero un dispositivo estable quiere decir que cambia entre sus valores posibles. Entonces él está cambiando. Y entonces más, por ejemplo, el que vamos a mirar, el que vamos a examinar, es un generador de onda cuadrada. O sea, él está cambiando entre alto y bajo y se está alternando. O sea, que no tiene un punto de equilibrio o no tiene un estado estable. Entonces, miremoslo. Y entonces, no me voy a dedicar mucho a la matemática, pero miremos que lo que pasa está acá. Y es que, bueno, entonces inicialmente el condensador, supongamos que usted va a empezar desde cero, apenas va a alimentar todo, entonces el condensador está en cero y el voltaje en A, o sea, el voltaje en B es igual a cero. Y entonces, en principio, el voltaje de salida es cero, porque el voltaje de salida, recuerden que ese voltaje de salida es igual a una constante por la diferencia. Bueno, realmente la suma de las dos entradas, pero una es negativa, la otra es positiva. Entonces, si las dos están en cero, esto está en cero y el voltaje de salida está en cero. Pero aquí tengo dos cosas. Tengo voltaje y offset. O sea, aquí tengo offset y tengo fluctuaciones por ruido. Entonces, esas fluctuaciones, pues miren cómo esto, digamos, por el sentido de corriente, pasan a el voltaje no inversor, que es B sub B. Eso hace que aquí se presente una diferencia. Entonces este B sub P ya es diferente de cero. B sub N sigue siendo cero a través del condensador. Esta diferencia y que este, esta ganancia aquí tiende a ser muy grande, ¿cierto? Tiende a infinito. Entonces hacen que en B sub out empiece a haber una ganancia y empiece a crecer un voltaje debido a este B sub B. Bueno, entonces este fenómeno va a empezar a aumentar el B sub out, de tal manera B sub out sigue en cero, el B out va a empezar a aumentar hasta que llegue a saturación, o sea, hasta que llegue al voltaje máximo porque él no puede aumentar toda la vida. Entonces, mírenlo aquí, entonces esa parte, entonces teníamos que el capacitor se carga. ¿Por qué? Porque a medida que B sub out se va cargando, ya entonces empieza a cargar el capacitor acá. Y a lo que empieza a cargar el capacitor, entonces, bueno, yo tengo una señal de B sub out que llega a B sub out, aquí a saturación, y cuando llega a saturación empieza a cargar el condensador. Cuando el condensador empieza a cargarse, llega un momento en que B sub A es mayor que B sub B.
Entonces, cuando B sub A es mayor que B sub B, entonces recuerden que ya estamos al otro lado, o sea, B sub N menos B sub P ya va a ser negativo y esto se va a ir a saturación, pero negativa. Entonces, cuando él se va a saturación negativa, lo que sigue es que el condensador empieza a descargarse. Claro, porque permite pues el paso de corriente, o sea, ya la corriente va a ser en este sentido, entonces él empieza a descargarse y cuando él empieza a descargarse, vamos a ver si aquí está la gráfica, él empieza a descargarse, recuerden que está saturado negativo, él llega a un momento en que supera, o sea, que otra vez B sub P se vuelve más positivo que B sub N y vuelve y lleva a B sub a la salida al voltaje de saturación positivo. Entonces, al final, ¿yo qué voy a tener? Al final, lo que yo voy a tener es un circuito que está cargando y descargando un condensador, pero que a la salida lo que yo voy a ver es un amplificador saturado, y ese amplificador saturado, en vez de mostrarme la carga y descarga del condensador, lo que me va a mostrar es una señal cuadrada en el voltaje de saturación de ese amplificador. Bueno, aquí está para calcular el periodo. Eh, Aquí tengo una aproximación de lo que podría ser el voltaje en A. Bueno, una aproximación no, este es el voltaje en A, que el voltaje en A es pues el voltaje 2. Esto es igual al voltaje 1 por E, el tiempo sobre, recuerden que esta RF por C es una constante de tiempo, que es la que me va a dar el periodo en cuanto se carga y se descarga ese condensador, o sea que yo puedo generar con un amplificador un reloj de una cierta frecuencia. ¿De dónde sale ese B1 y ese B2? Pues mírenlo aquí, sería el voltaje que entra por R1 y el voltaje que entra por R2 o el voltaje que tengo ahí y se ve que B sub A, pues a través, ya sea por acá, por la resistencia y condensador, es igual a B sub 1 E T sobre la constante de tiempo más B sub 2. Entonces, mira, aquí me está diciendo que B1 y B2 se obtienen pues, por las condiciones iniciales. Ahora de ahí, pues haciendo todo el cálculo, que no me va a quedar para hacerlo, ya uno cuenta que el periodo es dos veces la resistencia, perdón, es dos veces T sub 0, donde T sub 0 es esto que tengo aquí. Entonces miren que si yo escojo una capacitancia, un RF, un R2 y un R1, pues puedo llegar a buscar un circuito que me dé cierta frecuencia. Cuando yo estoy trabajando con procesadores y con lógica digital, es muy importante tener un tiempo que me diga en qué frecuencia, cada vez cuando se hacen las operaciones lógicas, ¿cierto? Los relojes son necesarios en la parte de la electrónica digital. La otra parte es que, bueno, ya la mayoría de los circuitos ya no usan este tipo de circuitos estables, sino que lo que usan son cristales de cuarzo y los cristales de cuarzo es un elemento que, bueno, también con un circuito, o sea, yo alimento este elemento y ese elemento empieza a vibrar en una frecuencia muy conocida. Eso se llama un piso eléctrico. Un piso eléctrico es un elemento en el que usted les coloca un voltaje y él vibra a una frecuencia. Recuerden que por allá habíamos dicho que un piso eléctrico podría ser una propuesta para hacer una microbalanza, porque a medida que cambia la masa, cambia la frecuencia de oscilación para un mismo voltaje.
Entonces podría ser útil, podría ser pensable para hacer una balanza. Miremos este. La primera parte es el vibrador estable y la segunda parte es un integrador. Entonces la primera parte le entrega a uno una señal cuadrada y ustedes ya saben que esa señal cuadrada, la segunda parte, el segundo amplificador la integra y entonces la integral de una señal cuadrada es una señal triangular. Bueno, aquí está el cálculo, el anterior el cálculo del voltaje que va a salir como amplificado y aquí el cálculo del periodo. Este es un oscilador de Wick. Este oscilador pues está hecho con un amplificador operacional. Los valores para lograr la frecuencia tienen que ser muy exactos. O sea, no es que ustedes coloquen resistencia en condensadores y automáticamente salga una onda con la frecuencia buscada. Ojalá, pero no es tan verdad. Pero nos sirve como ejemplo de un sistema para hacer una señal sinusoidal. Entonces, un circuito como ese nos permitiría a nosotros generar una señal seno. Bueno, este es un temporizador. Es el circuito 555. El 555 se puede usar como reloj. También se puede usar como temporizador o como un metastable, dependiendo de la configuración que uno le dé a las resistencias y a la capacitancia. El circuito seguido, cuando ustedes compran un chip de estos, pues les va a decir eh, qué frecuencia tiene, cómo se calcula la frecuencia, cómo se arma para que sea temporizador, para que sea oscilador. Por ejemplo, si ustedes quieren cambiar el porcentaje del tiempo que está arriba con el porcentaje del tiempo que está abajo para generar una señal PWM. También lo pueden hacer, pero es más engorroso porque tendrían que estar mirando cómo cambian las resistencias o la capacitancia. Y ahora la electrónica digital pues me permite hacer, digamos, programarlo más fácil. Miren este temporizador, también con el 555. Este temporizador, ¿qué es lo que hace? Que cuando ustedes oprimen el pulsador, él cambia de estado. Y cambia de estado el tiempo, que es que lo ven en la parte derecha, RC por logaritmo de 3. Entonces, si ustedes necesitan mucho tiempo, tendrán que colocar una capacitancia y una resistencia muy grande. Si necesitan muy poquito tiempo, o sea, un pulso muy pequeño, también lo podrán hacer jugando con esa capacitancia. Miren este mide el valor máximo de una señal. ¿Cómo mide el valor máximo de una señal? Pues si aquí tengo una señal sinusoidal o tengo ruido, o sea, tengo una señal que está cambiando con el tiempo, y entonces usted dice, bueno, yo quiero medir, usted tiene una señal que cambia con el tiempo, y usted quiere medir que, por ejemplo, cuál fue el máximo que logró esa señal. Entonces miren este circuito que tenemos ahí, y entonces por aquí entra la señal, pero cuando usted lo cierra, el capacitor se va a ir cargando, se va a ir cargando y va, digámoslo así, sostener la señal para que este amplificador la mantenga. Entonces, claro, este amplificador lo que hace es mantener la señal más alta y no descargarse. Entonces muestra por un tiempo, claro, también habrá que mirar cuánto tiempo muestra la señal máxima que está acá. Si vuelvo y le doy acá, pues vuelvo y lo reseteo y miro otra vez, digamos, vuelve a medir esa señal máxima.
Hay una cosa que utilizamos mucho y por ejemplo, pues tengo que decir que lo usamos en el efecto Moss-Bauer, es que dejamos pasar, o sea, los pulsos en el efecto Moss-Bauer tienen diferentes alturas. Entonces la idea es como hacer un filtro. Por ejemplo, si a usted le interesa este pulso, entonces tener su ventana ahí. Entonces, si el pulso es más alto, definitivamente tirarlo a cero. Si el pulso es más bajo, dejarlo en cero. Y si este es el pulso, dejarlo pasar. Todo un circuito como el que tenemos ahí en la imagen es un circuito que deja pasar solamente 2 voltajes a través, a ver dónde está deja pasar solamente ciertos voltajes. Aquí coloco un voltaje de referencia positivo, coloco un voltaje de referencia pues más bajo, negativo, y él solamente me va a dejar pasar ese tipo de voltajes. O sea, los que estén por encima no los deja pasar, los que estén por debajo no los deja pasar. Y aquí al final, pues lo que yo voy a ver, si yo mido, lo que yo voy a ver son esos voltajes. ¿Eso para qué me sirve? Pues para después llevarlo a un contador de pulsos y ese contador de pulsos me digan cuántos pulsos llegaron en ese nivel. Este ya es un amplificador de potencia. Recuerden que hasta ahora habíamos hablado de amplificadores de voltaje, pero este es un amplificador de potencia donde la idea es que el amplificador siga el mismo voltaje, pero que al final sea capaz de entregar más potencia para una carga. Por ejemplo, yo le quiero conectar mis audífonos, perdón, quiero conectarle la señal del celular a un bafle. Es claro que yo no lo puedo hacer directo porque el celular no es capaz de alimentar un bafle, pero si le coloco un amplificador de corriente, ya con el mismo voltaje va a ser capaz de alimentar ese bafle. O por ejemplo, para motores. Entonces, miren, este ya me permite, además de amplificar pues corriente, va a amplificar carga eléctrica. Y este es un montaje bien interesante, se llama el diodo de Chua. Realmente no es un diodo, es un montaje que tiene varios amplificadores, pero esos amplificadores hacen que se produzca este atractor. Es muy chévere tratar de montarlo. Es muy difícil lograrlo, pero es chévere tratar de lograr o de hacer este amplificador. De tal manera que cuando uno coloque el osciloscopio, obtenga este atractor.